Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, historias que inspiran, que motivan a vivir de forma positiva, y que también son relatos que invitan a la reflexión y al pensamiento profundo. La pobreza no mata a la gente. Lo que los mata es el momento en que se dicen a sí mismos: así está bien. La mañana en las afueras del pueblo rural comenzaba con lentitud. El sol no irrumpía, sino que se filtraba con timidez a través de los viejos techos de teja oscura, rozando apenas el camino de tierra lleno de surcos dejados por las carretas. Don Rafael se despertaba cuando las campanas de la iglesia lejana aún no habían terminado su último tañido. Estaba acostumbrado a madrugar desde hacía décadas, desde que sus manos eran fuertes y el olor a madera recién cortada bastaba para hacerle olvidar el cansancio. La cabaña de madera donde vivía estaba apartada del núcleo principal de casas, recostada contra una ladera árida. No era grande, de hecho, se podría decir que era miserablemente pequeña. Las paredes de madera vieja estaban agrietadas en muchos lugares por el viento y la lluvia, y el techo de lámina estaba remendado con trozos de metal de diferentes colores. Cada vez que el viento soplaba con fuerza, la casa emitía crujidos que sonaban como un suspiro interminable. Pero don Rafael la mantenía limpia. Cada objeto estaba en su lugar. La mesita de madera en el centro de la habitación siempre estaba limpia, aunque sobre ella no hubiera más que una pequeña navaja, algunas astillas de madera y un lápiz sin punta. Vivía solo. Sin esposa, sin hijos, sin nadie que lo visitara con frecuencia. La gente del pueblo conocía a don Rafael como un viejo carpintero, de pocas palabras, que trabajaba lento pero con esmero. No era rico, nunca lo había sido, pero tampoco había provocado la lástima de nadie. Para él, la lástima era un lujo que los pobres no debían aceptar, porque una vez que uno se acostumbra a ella, es muy fácil perder algo mucho más valioso que el dinero. El trabajo de don Rafael había sido escaso últimamente. La gente ya no necesitaba muchos muebles hechos a mano. Preferían los productos fabricados en serie, más baratos, más rápidos. Las sillas que él hacía eran duraderas, pero tardaba demasiado en terminarlas. Había semanas en las que nadie lo buscaba. Había días en los que se sentaba durante horas junto al marco de la ventana, observando cómo el sol se movía lentamente sobre la tierra, escuchando el silbido del viento en la colina, y esperaba. No esperaba con la esperanza de ganar dinero, sino por costumbre. Mantenía el hábito de preparar un poco de madera, afilar la hoja de su navaja, limpiar sus herramientas de mango desgastado. Hacía todo eso no para demostrarle a nadie que todavía era útil, sino para recordarse a sí mismo que seguía siendo un artesano. Ese título no dependía de que alguien lo contratara o no. Las comidas de don Rafael eran tan simples que a muchos les harían arrugar la nariz. Un poco de pan duro, a veces una sopa rala hecha con hierbas silvestres recogidas en la colina. Comía despacio, masticando bien, no por miedo a atragantarse, sino porque respetaba cada bocado que conseguía. Nunca desperdiciaba comida. Tampoco se quejaba de que fuera poca. Para él, la pobreza no era una razón para perder la gratitud. Una vez, un conocido del pueblo le sugirió que se sentara en la plaza, con un cuenco delante, para que los transeúntes le dejaran algunas monedas. Don Rafael sonrió y negó con la cabeza. Dijo con voz suave pero firme que todavía tenía sus manos, y mientras esas manos pudieran sostener una navaja, un cincel, no pediría nada que proviniera de la compasión de otros. El otro no lo entendió,
pensó que era la terquedad de un viejo pobre. Pero don Rafael sabía muy bien que si aceptaba sentarse allí, agachando la cabeza por cada moneda que cayera, el precio que pagaría no sería solo su orgullo, sino la propia imagen que tenía de sí mismo. Por las tardes, solía caminar por las afueras, recogiendo trozos de madera desechados, ramas secas que otros ya no necesitaban. A veces lo miraban con lástima, a veces lo consideraban un excéntrico. No le importaba. Recogía madera como un campesino recoge las semillas que quedan en el campo después de una mala cosecha. No porque tuvieran un gran valor, sino porque creía que todo merecía ser usado correctamente, incluso lo abandonado. En las largas noches, cuando la pequeña lámpara de aceite proyectaba su sombra en la pared de madera, don Rafael solía sentarse solo, reparando los objetos viejos que había encontrado. Una silla con una pata rota, un baúl con la tapa agrietada. Los trabajaba con el mismo cuidado que si fueran para el cliente más rico. Nadie le pagaba, pero aún así lo hacía. No necesitaba que nadie lo viera. Mantener sus manos y su mente honestas era más importante que ser reconocido. Había momentos, cuando el viento nocturno soplaba fuerte y el canto de la lechuza resonaba a lo lejos, en que don Rafael también se sentía cansado. No cansado por el hambre, sino por el prolongado silencio. Pero cada vez que ese pensamiento de debilidad surgía, se decía a sí mismo que la pobreza era solo una circunstancia, no su esencia. Podía no tener nada en los bolsillos, pero todavía tenía el derecho de decidir quién era. Y mientras mantuviera eso, aún no había perdido. En esa etapa de su vida, don Rafael se mantenía firme. Su existencia había tocado fondo, pero ese fondo no le había quebrado la espalda. Seguía siendo el carpintero que una vez creyó en el valor del trabajo honesto, en el silencio digno, en no cambiar su ser por una facilidad temporal. No sabía que las pruebas que se avecinaban serían mucho más duras. Pero en ese momento, cuando la pobreza era solo pobreza, don Rafael seguía siendo, intacto, el mismo. Aquella mañana no llegó de forma diferente a las otras, hasta que don Rafael vio a dos hombres de pie frente a su taller de carpintería. No llevaban uniforme, no hablaban en voz alta, pero sus miradas eran frías y decididas. Uno de ellos sostenía un fajo de papeles doblados, con los bordes ligeramente curvados como si los hubieran sujetado muchas veces. Don Rafael entendió lo que estaba sucediendo desde el primer instante, incluso antes de que abrieran la boca. Su pequeño taller estaba junto a la cabaña, apenas un cobertizo improvisado con madera sobrante y láminas viejas, pero para don Rafael, era su vida entera. Todo lo que tenía estaba allí, el banco de trabajo oscurecido por los años, las herramientas con los mangos gastados, el olor a madera impregnado en cada tabla. Sabía que debía dinero, sabía que los pequeños préstamos se habían acumulado hasta convertirse en una cifra que ya no podía pagar. Pero saberlo era una cosa, y enfrentarlo, otra muy distinta. Leyeron la orden de embargo con una voz monótona, como si estuvieran leyendo una lista sin alma. Don Rafael permaneció inmóvil, con los brazos caídos a los costados, sin protestar, sin suplicar. Solo asintió lentamente cuando le pidieron que recogiera sus cosas ese mismo día. Cuando la puerta del taller fue cerrada con un candado nuevo, el chasquido metálico resonó, seco y cortante. Ese sonido partió su vida en dos, de manera limpia y fría. Al atardecer, don Rafael recogió las pocas pertenencias que le quedaban. Solo se llevó algo de ropa vieja, su navaja de carpintero de confianza y una bufanda gastada.
sin un lugar donde vivir, se vio obligado a buscar refugio en un viejo establo en las afueras del pueblo, un lugar donde antes se guardaba el ganado pero que llevaba mucho tiempo abandonado. El establo era húmedo, olía a tierra mezclada con paja podrida, el techo tenía goteras y el suelo era frío. Pero don Rafael limpió un rincón, extendió una tela y lo consideró su lugar para pasar la noche. Se dijo a sí mismo que solo era temporal. Los días siguientes, recorrió el pueblo en busca de trabajo. Tocó a las puertas de talleres, almacenes y pequeñas tiendas. En algunos lugares lo miraron y negaron con la cabeza en cuanto supieron su edad. En otros, le dijeron que ya no necesitaban carpinteros. En algunos, ni siquiera le permitieron terminar de hablar. Don Rafael no culpó a nadie. Entendía que la gente también luchaba por sobrevivir. Pero con cada rechazo, la sensación de vacío en su pecho se hacía un poco más profunda. Al quinto día, con el estómago rugiendo de hambre y las piernas agotadas, don Rafael se detuvo frente a un taller de reparaciones más grande, cerca del mercado. El dueño era un hombre de mediana edad, de mirada aguda y rápida. Le preguntó a don Rafael dónde había trabajado antes, qué tipo de trabajos había realizado. Don Rafael abrió la boca y luego dudó. Sabía que si decía la verdad, que era solo un viejo carpintero que había perdido su taller y no tenía nada, la oportunidad desaparecería al instante. Ese instante, aunque breve, se sintió eterno dentro de él. Vio la imagen de sí mismo años atrás, de pie, con la espalda recta, hablando con calma, sin añadir nunca nada que no fuera cierto. Volvió a escuchar las palabras en las que había creído, que la pobreza no le da a uno permiso para mentir, porque mentir es rebajarse. Pero al mismo tiempo, escuchó el rugido de su estómago, sintió el frío del establo cada noche y el vago temor de que si hoy era rechazado de nuevo, no sabría qué sería de él mañana. Don Rafael mintió. Solo una frase. Dijo que había trabajado para un taller más grande, que tenía experiencia en reparaciones rápidas y que podía hacer trabajo pesado. Las palabras salieron de su boca con una ligereza aterradora. Nadie salía herido, nadie perdía nada por ello. El dueño del taller asintió y le dijo que volviera al día siguiente para una prueba. Al salir del taller, don Rafael sintió sus piernas más ligeras, como si le hubieran quitado un peso de encima. Pero esa sensación no duró. De camino de regreso al viejo establo, se dio cuenta de que sus manos temblaban. No era por el frío ni por el hambre. Era una sensación diferente, sutil y difícil de nombrar. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo oscuro del establo, escuchando el silbido del viento a través de las rendijas. En su cabeza resonaba la frase que había pronunciado por la tarde. La repitió para sí mismo, preguntándose por qué había sido tan fácil. Don Rafael se consoló con una razón que sonaba muy lógica: primero hay que sobrevivir. Una vez que estuviera estable, volvería a hacer lo correcto. Solo era un paso atrás temporal. Pero en el fondo, sabía que acababa de cruzar una línea. Esa línea no era ruidosa, no implicaba una ruina visible, no lo hizo derrumbarse de inmediato. Era como una pequeña grieta en un tronco seco, que aún no rompe el árbol, pero que ya existe en silencio. Don Rafael seguía siendo el don Rafael del día anterior, pero ya no estaba completamente intacto. A la mañana siguiente, cuando se levantó, se ajustó la ropa y se preparó para ir al taller, notó algo diferente en su propia mirada. No era evidente,
no lo suficiente como para que otros lo notaran, pero sí lo suficiente para que él mismo sintiera una profunda inquietud. Su ser no se había derrumbado, pero se había agrietado. Y don Rafael comprendió, aunque aún no se atrevía a admitirlo, que a partir de ese momento, cada elección que hiciera ya no sería tan simple como antes. El camino de tierra que salía del mercado estaba más desierto de lo habitual por la tarde. La mayoría de los puestos ya se habían ido, dejando solo el olor a fruta madura mezclado con el polvo y el calor residual del sol. Don Rafael caminaba despacio, sus viejos zapatos rozando la superficie seca del camino, cada paso cargado con el cansancio acumulado de muchos días. Acababa de salir del taller de reparaciones donde había estado a prueba, con la mente todavía confusa entre los sonidos metálicos y el olor a aceite, muy lejos del familiar aroma a madera al que había estado unido toda su vida. No tenía un rumbo fijo. En tardes como esta, solía vagar, como si al quedarse quieto, los pensamientos en su cabeza se acumularan y se volvieran demasiado pesados. El camino lo llevó a las afueras del pueblo, donde se sucedían los almacenes viejos y los terrenos baldíos, con escasa presencia humana. Allí, la sociedad parecía relajar su control, dejando atrás solo lo que ya no servía. Don Rafael vio al burro a lo lejos. Al principio, solo distinguió una forma inmóvil junto a una vieja carreta de madera, completamente inclinada hacia un lado. Al acercarse, pudo ver con claridad su cuerpo flaco. Brío estaba allí, con la cabeza gacha, las orejas caídas, la rienda todavía alrededor de su cuello, pero desgastada y sucia. Una de sus patas traseras se apoyaba con inseguridad en el suelo, y cada vez que cargaba su peso sobre ella, su cuerpo temblaba ligeramente. El antiguo dueño del burro estaba cerca, intentando desmontar las tablas aún utilizables de la carreta. No parecía enfadado ni triste, solo impaciente, como si quisiera terminar el trabajo rápidamente. Don Rafael se detuvo, observando la escena en silencio. Algo le impedía seguir caminando. El burro levantó la cabeza al oír sus pasos. Sus ojos eran opacos, pero no carecían de vida. En su mirada había un cansancio de mucho tiempo, mezclado con una profunda resignación. No rebuznó, no se resistió, simplemente se quedó quieto, como si estuviera acostumbrado a ser abandonado. Don Rafael apretó los puños sin darse cuenta. Reconoció esa mirada. La había visto en el espejo, en esas mañanas en las que aún no había tenido tiempo de tranquilizarse con excusas lógicas. El antiguo dueño se giró y, al ver a don Rafael allí, se encogió de hombros. Habló con indiferencia, como explicando algo obvio: ya no puede jalar la carreta. Su pata está débil. Conservarlo solo es un gasto de comida. Terminó la frase con un gesto de la mano, como si la historia hubiera llegado a su fin. Ya no genera valor. Esa frase no se dijo en voz alta, pero resonó en la cabeza de don Rafael como un martillazo. Se quedó paralizado, sintiendo como si alguien acabara de ponerle nombre a todo lo que estaba experimentando. No era la pobreza, no era la vejez, era el hecho de ya no generar valor. Entendía perfectamente esa lógica. Era pulcra, eficiente, sin lugar para la duda o la compasión. Y era esa misma lógica la que lo estaba empujando a él, día a día, hacia el margen. Don Rafael volvió a mirar al burro. Brío, el nombre que el antiguo dueño soltó al quitarle la rienda, sonaba fuera de lugar en esa escena.
El burro no reaccionó cuando la rienda fue arrojada al suelo. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara mantener el equilibrio. Su cuerpo estaba lleno de las marcas del trabajo, el lomo hundido, las costillas visibles, la piel arañada. Todas esas marcas habían sido una vez la prueba de su utilidad. Ahora, se habían convertido en la razón de su descarte. En ese momento, don Rafael no solo vio a un animal abandonado. Vio su propio reflejo en el viejo burro. Un carpintero sin taller, sin clientes, sin lo que la sociedad llamaba productividad. Él también estaba en el margen, aferrándose a viejos hábitos, a viejos valores, mientras el mundo había decidido en silencio que ya no era necesario. Hubo un largo silencio. El viento soplaba sobre el terreno baldío, arrastrando polvo y paja seca. El antiguo dueño continuó desmontando la carreta, sin molestarse en mirar atrás. Brío permaneció allí, esperando algo que ni él mismo sabía qué era. Don Rafael sintió que algo se contraía en su pecho. No se acercó, pero tampoco se fue. Se quedó en ese espacio intermedio, donde los valores en los que había creído y la cruda realidad acababan de chocar. Se preguntó si algún día alguien lo miraría y diría que ya no generaba valor, y si él aceptaría ser dejado atrás como Brío. Esa pregunta le heló la sangre. Porque en el fondo, sabía que se estaba acercando mucho a esa posición. Y también sabía que, a diferencia del burro, él todavía tenía la capacidad de elegir. Eso mismo hacía que la imagen de Brío fuera aún más pesada. Don Rafael no hizo nada en ese momento. No protestó, no ofreció ayuda, ni se dio la vuelta para irse de inmediato. Simplemente se quedó allí, mirando al viejo burro, dejando que esa imagen se grabara en su memoria. Sabía que, a partir de ese instante, Brío no sería solo un animal que encontró en el camino. Se había convertido en un espejo, reflejando de la manera más clara y cruel lo que más temía, que un día, él también sería mirado con esa misma indiferencia y sentenciado con una frase simple y fría: ya no genera valor. Cuando don Rafael finalmente se dio la vuelta para marcharse, su sombra se alargó sobre el suelo, tocando la sombra del burro inmóvil. Las dos sombras se cruzaron por un breve instante y luego se separaron. Pero la sensación de que pertenecían a la misma historia no desapareció. Lo acompañó durante el resto del camino, pesada y silenciosa, como una advertencia que no estaba listo para enfrentar, pero que ya no podía ignorar. Don Rafael abandonó el terreno baldío cuando el sol ya se inclinaba decididamente hacia el oeste. Su sombra se alargaba sobre el camino de tierra, delgada y torcida como su propio estado interior. La imagen del viejo burro, inmóvil junto a la carreta rota, seguía grabada en su mente, pero se obligó a caminar, paso a paso, sin mirar atrás. Se dijo a sí mismo que no tenía derecho a detenerse. No en ese momento. Durante el trayecto de regreso hacia la zona del antiguo mercado, dos pensamientos luchaban en su cabeza. Si se quedaba con el burro, tendría que compartir lo poco que tenía, y quizás ni siquiera alcanzaría para los dos. Un hombre que había perdido su taller, su casa, que vivía de prestado en un viejo establo, ¿qué derecho tenía a acoger a otra vida en ruinas? Ese pensamiento sonaba muy lógico, muy realista. Se parecía a las mismas razones que la sociedad usaba para dejar atrás a los más lentos. Pero al mismo tiempo, otra voz, más débil, le susurraba que él no era el tipo de persona que se daba la vuelta fácilmente. Don Rafael había vivido toda su vida con manos honestas,
reparando cosas que otros desechaban. El burro, al fin y al cabo, era solo otra cosa abandonada. Había recogido trozos de madera, sillas rotas, y ahora, ante una vida que respiraba, dudaba. Cuando regresó a la zona del mercado, el antiguo dueño del burro ya se había ido. La carreta de madera estaba casi desmantelada, solo quedaba el esqueleto. Brío seguía allí, inmóvil, como si toda la tarde no hubiera transcurrido. La rienda yacía en el suelo. Nadie lo vigilaba, nadie lo esperaba. Don Rafael se detuvo a unos pasos de él, lo suficientemente cerca para oír su respiración pesada, lo suficientemente lejos para no tener que tomar una decisión. Alguien de un puesto cercano se acercó y le preguntó si quería ayudar a llevarse al burro. El hombre le dijo que si se lo llevaba de la zona del mercado, le daría una pequeña cantidad de dinero, suficiente para comprar comida. Don Rafael entendió de inmediato el significado de la oferta. Nadie quería que el burro siguiera allí. Estorbaba, afeaba la vista del negocio. El dinero prometido no era mucho, para él en ese momento, era suficiente para una comida decente, quizás la primera en muchos días de apenas sobrevivir. Don Rafael miró a Brío. El burro giró la cabeza hacia él, con la mirada silenciosa, sin súplica, sin resistencia. Fue esa misma quietud lo que le dificultó respirar. Si se hubiera resistido, si hubiera rebuznado, quizás la decisión habría sido más fácil. Pero Brío simplemente estaba allí, como si estuviera acostumbrado a que otros decidieran su destino. En ese instante, don Rafael se sintió ante un umbral invisible. A un lado estaba el camino conocido, donde seguiría siendo pobre, manteniendo sus viejos principios, enfrentando el hambre y el frío sin saber qué le depararía el mañana. Al otro lado, había un camino más fácil, donde solo tenía que dar la espalda, tomar el dinero y decirse a sí mismo que no tenía la capacidad de hacer otra cosa. Nadie lo culparía. De hecho, muchos pensarían que era inteligente. Finalmente, don Rafael asintió al otro hombre. Tomó la rienda, tiró de Brío unos pasos y luego se lo entregó a otra persona, tal como habían acordado. El burro no se resistió. Solo cojeó un poco y se detuvo cuando la rienda dejó su cuello. En el momento en que su mano soltó esa cuerda, don Rafael sintió como si hubiera soltado algo más familiar que un simple animal. Pero no se detuvo a ponerle nombre a esa sensación. Sostuvo el dinero en su mano, sintiendo su peso real. No era mucho, pero fue suficiente para entrar en una pequeña fonda cerca del mercado. Don Rafael pidió un plato de sopa caliente y un pan tierno. Cuando la comida fue puesta frente a él, el aroma que se desprendía le hizo darse cuenta de cuán hambriento estaba. Comió más rápido de lo habitual, no por avaricia, sino porque su cuerpo lo exigía. Cada cucharada de sopa que bajaba por su garganta traía una sensación cálida, casi placentera. Fue su primera comida completa en muchos días. Pero cuando el plato de sopa estuvo vacío, don Rafael dejó la cuchara y se miró las manos. Bajo la tenue luz amarillenta de la fonda, vio claramente sus dedos delgados y callosos, que una vez estuvieron unidos a la madera, al cincel, a la navaja. Y vio que estaban temblando. No de forma violenta, solo un ligero temblor, pero suficiente para que él lo notara. Intentó apretar los puños, pero el temblor no desapareció de inmediato. No era como el temblor del hambre o del frío. Venía de un lugar más profundo, un lugar al que no podía llegar fácilmente.
Don Rafael bajó la cabeza, por primera vez en el día, no por cansancio, sino por vergüenza. Nadie lo estaba mirando, pero sentía como si una mirada invisible lo observara, sin juzgar, solo registrando. Recordó el momento en que soltó la rienda, recordó la mirada de Brío y por primera vez, no encontró una excusa lo suficientemente sólida para tranquilizarse. Entendió muy bien lo que acababa de suceder. La pobreza aún no lo había matado. Las noches durmiendo en el establo, los días de rechazo, el hambre constante, nada de eso había sido suficiente para derrumbarlo. Pero la decisión que acababa de tomar era diferente. Fue pequeña, discreta, nadie la sabía, nadie lo culpaba. Y por eso mismo, era peligrosa. Porque marcaba la primera vez que aceptaba hacer algo en contra de sí mismo solo para respirar un poco más fácil. Cuando don Rafael salió de la fonda, ya era de noche. Caminó en la oscuridad, con el estómago lleno, pero con el corazón más pesado que cuando llegó. En algún lugar detrás de él, el viejo burro seguía solo, con un destino decidido por extraños. Y en esa oscuridad, don Rafael se llevó consigo una conciencia clara y fría, acababa de dar un paso más lejos de la persona que solía ser. Nadie lo había empujado. Él mismo lo había elegido. La lluvia comenzó justo cuando don Rafael salía de la zona del mercado, pero al principio eran solo gotas dispersas, ligeras y esporádicas. No le prestó mucha atención. Últimamente, se había acostumbrado a soportar un clima mucho peor. Su abrigo era delgado y viejo, se empapaba rápidamente, pero siguió caminando a paso constante por el camino de tierra que llevaba al establo abandonado donde se refugiaba. Su estómago estaba lleno, pero su cuerpo estaba exhausto. La cena no fue suficiente para compensar tantos días de agotamiento. A medida que avanzaba la noche, la lluvia se hizo más intensa. Se levantó el viento, azotando su espalda con ráfagas heladas. El camino de tierra, ya lleno de baches, se convirtió rápidamente en un lodazal resbaladizo. Don Rafael sintió que su cabeza se volvía más pesada, su respiración más agitada. Se detuvo varias veces, apoyando las manos en las rodillas, diciéndose que solo faltaba un poco más. Pero su cuerpo ya no obedecía sus órdenes. Cuando cayó, todo sucedió muy rápido. Un resbalón, un golpe seco, y el mundo entero se inclinó. El agua helada de la lluvia le inundó la cara, el pelo, el cuello de la camisa. Don Rafael intentó levantarse, pero sus brazos y piernas no tenían fuerza. Se dio cuenta de que estaba tirado al borde de una pequeña zanja junto al camino, donde el agua de la colina bajaba con cada vez más fuerza. La corriente turbia arrastraba lodo, basura, y subía más rápido de lo que él imaginaba. En ese momento, don Rafael no pensó en la muerte de una manera trágica. Solo sintió un cansancio tan profundo que lo llevó a rendirse. Cerró los ojos, dejando que el agua lo cubriera, que el sonido de la lluvia golpeara sus oídos como un ruido lejano. El último pensamiento que cruzó su mente no fue de miedo, sino la imagen de sus manos temblando bajo la luz de la fonda. Esa sensación de vergüenza regresó, más pesada que el frío. No supo cuánto tiempo estuvo inconsciente. Cuando recuperó el conocimiento, lo primero que sintió fue un tirón áspero en su abrigo. No era fuerte ni decidido, pero sí constante. Don Rafael abrió los ojos con dificultad. La cortina de lluvia seguía siendo una pared blanca frente a él, pero entre las borrosas gotas de agua,
vio una figura familiar. Brío. El viejo burro estaba a su lado, con su cuerpo flaco empapado, el lodo cubriéndole las patas y el vientre. Una de sus patas traseras cojeaba visiblemente, temblando cada vez que hacía fuerza. Pero mantenía la cabeza baja, mordiendo el abrigo de don Rafael con los dientes, arrastrándolo fuera de la corriente que se hacía cada vez más fuerte. Con cada tirón, su cuerpo se inclinaba por el dolor, pero no se detenía. Don Rafael quiso decir algo, alejarlo, pero su garganta estaba seca y solo pudo emitir un débil suspiro. Miró a los ojos de Brío. Su mirada era la misma de esa tarde en el terreno baldío, cansada, silenciosa, resignada. Pero ahora había algo más en ella, algo que don Rafael no se atrevió a nombrar de inmediato. No era un reproche. No era rencor. Era solo una concentración absoluta, como si el mundo entero de Brío se hubiera reducido a sacar a ese hombre inmóvil del peligro. De repente, la corriente de agua subió más, cubriendo las piernas de don Rafael. Brío tiró con fuerza de la tela una vez más y resbaló. Se oyó un crujido seco cuando su pata golpeó el borde de la zanja. El burro rebuznó, un sonido ronco, doloroso, que atravesó la lluvia. Pero inmediatamente después, se levantó de nuevo, temblando, y continuó tirando. Finalmente, don Rafael sintió que su cuerpo era arrastrado a un terreno más alto. El agua ya no le cubría la cara. Se quedó allí, jadeando, sintiendo el lodo frío empapando su espalda. Brío se quedó a su lado, respirando con dificultad, todo su cuerpo temblaba. Una de sus patas traseras estaba encogida de forma antinatural, ya no podía apoyarla en el suelo. Entonces Brío levantó la cabeza y rebuznó. Su llamado no se parecía a ningún sonido que don Rafael hubiera escuchado antes. No era el rebuzno normal de un animal, sino un grito prolongado, ronco, emitido con todas las fuerzas que le quedaban. Gritó una y otra vez, en dirección al camino que llevaba al pueblo. Cada grito hacía que su cuerpo se estremeciera de dolor, pero no se detuvo. Bajo la lluvia torrencial, ese grito finalmente atravesó la cortina de agua y la oscuridad. Don Rafael oyó pasos, voces que se llamaban, y luego apareció la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Alguien corrió hacia él, se agachó para examinarlo. Otra persona sujetó a Brío justo cuando se desplomaba por el agotamiento. A don Rafael lo levantaron, le pusieron un abrigo, lo ayudaron a caminar. Antes de perder el conocimiento de nuevo, giró la cabeza para mirar atrás. Brío yacía de lado en el suelo, jadeando, con la pata trasera doblada de forma dolorosa. Su mirada seguía fija en él, hasta que sus pesados párpados se cerraron. Más tarde, don Rafael se enteró de que la pata de Brío se había roto. No completamente destrozada, pero la lesión era lo suficientemente grave como para que nunca más pudiera caminar con normalidad. El burro que había sido considerado inútil lo había sacado de la riada pagando el precio con su propio cuerpo. Cuando don Rafael despertó en la pequeña habitación de un amable vecino, la lluvia había amainado. Su cuerpo le dolía, pero estaba vivo. Y en ese momento, mientras la imagen de Brío aparecía claramente en su mente, una verdad helada lo inundó, más fuerte que cualquier dolor físico. Aquello a lo que le había dado la espalda, lo que había sido llamado inútil, había hecho lo que él mismo, en su momento de mayor debilidad, no había sido capaz de hacer. Las lágrimas brotaron de los ojos de don Rafael,
mezclándose con el sabor salado que había dejado la lluvia nocturna. Comprendió que, a partir de ese momento, ninguna excusa sería suficiente para ocultar la verdad. El viejo burro que había abandonado le había salvado la vida. Y esa verdad lo acompañaría por el resto de sus días, como una marca que nunca se borraría. Don Rafael sobrevivió, eso nadie lo negaba. Su cuerpo se recuperó gradualmente de aquella noche de lluvia, los dolores disminuyeron y su respiración dejó de ser tan pesada como cuando yacía en medio de la corriente. La gente del pueblo se turnaba para visitarlo, llevándole un poco de pan, un plato de sopa caliente, una manta vieja. Decían que tuvo suerte, que Dios todavía se apiadaba de él, que era raro que un viejo carpintero pobre sobreviviera a una noche así. Don Rafael escuchaba, asentía y sonreía débilmente. Pero en su interior, esa supervivencia no era tan ligera como sus palabras sugerían. Porque cada vez que cerraba los ojos, la primera imagen que aparecía no era la luz de la lámpara de aceite ni los rostros preocupados de quienes lo rescataron. Era Brío, tirado de lado en el suelo húmedo, con la pata trasera doblada dolorosamente, su respiración entrecortada. La mirada de ese viejo burro lo atormentaba más que la lluvia, más que el frío que le había calado hasta los huesos. No era una mirada de reproche. Y era precisamente eso lo que don Rafael no podía soportar. Lo llevaron a una pequeña habitación detrás del almacén de una familia del pueblo. La habitación era sencilla, con paredes de piedra tosca y un familiar olor a humedad. Durante el día, la luz entraba por una pequeña ventana. Por la noche, la oscuridad lo envolvía todo, dejando solo el silbido del viento colándose por las rendijas de la puerta. Fue en esas noches cuando don Rafael se enfrentó a la verdad de la que no podía escapar. El burro había actuado de acuerdo con su naturaleza. No sopesó el valor, no calculó los beneficios, no se preguntó si salvarlo le reportaría algo. Simplemente hizo lo que podía hacer, siguiendo el instinto más honesto que le quedaba en un cuerpo viejo y dolorido. Él, en cambio, había sido diferente. Él había sopesado. Había calculado. Se había convencido de que abandonar a Brío era razonable, necesario para sobrevivir. Y así lo había elegido. Ese contraste lo aplastaba a cada hora. La gente del pueblo comenzó a mirar a don Rafael con lástima. Murmuraban que el pobre viejo carpintero lo había perdido todo y casi muere en la inundación. Algunos le ofrecieron ayuda para encontrar un trabajo ligero, otros dijeron que le conseguirían un lugar más estable para dormir. Cada una de esas palabras, aunque nacidas de la bondad, hacía que don Rafael se sintiera más pesado. No se sentía merecedor de esa compasión. Compadecían a un hombre que creían víctima de la pobreza y el destino. Pero no sabían el verdadero precio que se había pagado. No sabían que para que él estuviera allí, respirando, comiendo esa sopa caliente, otra vida había tenido que cargar con una herida incurable. No sabían que el burro considerado inútil había perdido su capacidad de caminar con normalidad solo porque no le dio la espalda como él lo había hecho. Don Rafael intentó varias veces contar la verdad, pero cada vez, un nudo se le formaba en la garganta. No por miedo a ser culpado, sino por miedo a sí mismo. Miedo de escuchar esa historia en sus propias palabras, miedo de admitir claramente que había traicionado los mismos principios que una vez había defendido a muerte. Algunas tardes, cuando se sentía mejor, se sentaba solo en el umbral, mirando el camino de tierra que llevaba a las afueras. El viento traía el olor a hierba mojada,
a lodo después de la lluvia. Recordó su vida anterior, cuando la pobreza aún no era una tragedia. Cuando se negaba a mendigar, a mentir, a cambiar su dignidad por un bocado. Cuando estaba convencido de que la pobreza solo podía quitarle el dinero, pero no quién era. Esa convicción ahora estaba hecha añicos, no porque fuera más pobre, sino porque él era diferente. Por primera vez en su vida, don Rafael entendió claramente algo que antes solo había intuido: las personas no se derrumban por falta de dinero, de casa o de pan. Se derrumban cuando, en su momento más débil, aceptan traicionarse a sí mismos para sobrevivir un día más. La pobreza puede empujar a las personas al abismo, pero son sus propias elecciones las que deciden quiénes son cuando están allí. Esa verdad no llegó como un rayo, sino como un corte lento, profundo y frío. Le impedía simplemente volver a ser la persona que era antes. Ya no miraba sus manos de la misma manera. Esas manos que una vez se enorgullecieron del trabajo honesto ahora temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por el recuerdo del momento en que dio la espalda. Cada vez que oía a alguien decir que era digno de lástima, don Rafael sentía como si una roca le oprimiera el pecho. No porque esas palabras fueran falsas, sino porque no eran suficientes. No tocaban el núcleo de la verdad que cargaba. No era solo una víctima de la pobreza. Era el testimonio viviente de cómo una persona puede destruirse a sí misma, aun estando viva y respirando. En el silencio de las largas noches, don Rafael supo que, de ahora en adelante, su vida ya no se mediría por si sobrevivía o no. Se mediría por cómo enfrentara esa verdad. Y aunque aún no sabía qué haría a continuación, entendió que no había camino de regreso al punto anterior a su propia traición. La oferta llegó a don Rafael en una mañana tranquila, cuando la niebla aún no se había disipado de los bajos tejados del pueblo. Quien traía la noticia era el encargado de un nuevo taller de muebles que había abierto en las afueras del norte, un lugar que reunía a artesanos con habilidad pero que habían sido marginados por los nuevos tiempos. Habló con un tono práctico, sin rodeos, como si estuviera negociando una mercancía. Un trabajo estable. Un lugar donde vivir. Comidas regulares. No tendría que preocuparse por el frío del invierno ni por las noches de lluvia acurrucado en el viejo establo. Para alguien como don Rafael, era algo que muchos en el pueblo consideraban que no debía dejar pasar. Incluso algunos le dijeron directamente, era su última oportunidad para salir de la pobreza. Pero la oferta no terminaba ahí. El encargado explicó claramente las condiciones, con un tono tan tranquilo que resultaba frío. Don Rafael tendría que firmar informes de evaluación, certificando quiénes seguían siendo aptos para el trabajo y quiénes no. Aquellos considerados incapaces de generar valor serían despedidos, sin importar cuántos años hubieran dedicado. También tendría que ignorar el falseo de las horas de trabajo, mentir sobre la calidad de la madera y guardar silencio cuando viera a los más débiles ser empujados fuera de las puertas del taller. Es solo la forma de hacer las cosas, dijo el encargado, como si fuera obvio. Todo el mundo tiene que adaptarse. Don Rafael escuchó sin interrumpir. Miró sus manos, apoyadas sobre la tosca mesa de madera, los callos ya más suaves después de los días de convalecencia. En ese momento, la imagen de Brío apareció con una claridad dolorosa. El viejo burro, tumbado en un rincón del establo improvisado, con la pata trasera vendada con trapos viejos, emitiendo un pesado suspiro cada vez que intentaba moverse. Ya no genera valor. La frase resonó en su cabeza,
tan nítida como la primera vez que la escuchó. Esta vez, don Rafael no necesitó mucho tiempo para pensar. Levantó la cabeza, miró directamente al encargado y dijo que rechazaba la oferta. Su voz no tembló, no fue fuerte, pero fue clara. El otro hombre se quedó perplejo por un momento, luego frunció el ceño, como si no pudiera entender la decisión. Repitió los beneficios, insistiendo en la estabilidad, en que don Rafael ya no tendría que preocuparse por la comida o el techo. Pero don Rafael simplemente negó con la cabeza. No habló de Brío. No relató la noche de lluvia ni la pata rota. Solo dijo que no podría hacer ese trabajo y seguir mirándose a sí mismo a la cara cada mañana. Para él, eso era suficiente. Cuando don Rafael salió de la pequeña habitación donde tuvo lugar la conversación, el sol ya estaba alto. El familiar camino de tierra lo llevó de regreso a las afueras, donde el viejo establo seguía en pie, desvencijado pero aún capaz de proteger del viento. El conocido olor a paja seca y a tierra húmeda le trajo una extraña sensación de calma. Sabía que, a partir de ese momento, su vida no sería más fácil. Quizás sería incluso más pobre que antes. Pero esta vez, caminaba sin sentir ese peso oprimiéndole el pecho. Don Rafael regresó con brío. Dedicó su tiempo a cuidar del viejo burro con una paciencia que ni él mismo sabía que poseía. Le cambiaba los vendajes, le limpiaba la herida, buscaba hierba tierna en los campos más lejanos para que Brío pudiera comer con facilidad. En las noches frías, le ponía más paja y se sentaba a su lado hasta que la respiración del animal se volvía regular. Brío ya no podía levantarse como antes, su andar quedaría permanentemente inclinado hacia un lado, pero vivía. Y en sus ojos silenciosos, don Rafael ya no veía la imagen del abandono. Durante el día, comenzó a aceptar pequeñas reparaciones para los aldeanos. No eran grandes trabajos, solo sillas que cojeaban, puertas con bisagras atascadas, mesas con la superficie agrietada. Trabajaba justo en el patio, bajo el sol o a la sombra del muro de piedra. Sus manos volvieron a mancharse de lodo y serrín, pero ya no temblaban. Cada golpe de cincel, cada corte de sierra era firme, como si estuviera restaurando una parte de sí mismo con cada pieza de madera. Algunos le pagaban con unas pocas monedas, otros le traían un pan o un plato de sopa caliente. Don Rafael lo aceptaba todo con serenidad. No se hizo rico, pero tampoco sentía que estuviera decayendo. Al contrario, una lenta firmeza se estaba formando dentro de él, algo que el dinero o esa falsa estabilidad no podían proporcionar. Cada tarde, cuando terminaba el trabajo, don Rafael volvía al lado de Brío. Se sentaba junto al burro, hablándole en voz baja, contándole sobre las sillas que había reparado, sobre el niño del pueblo que se rió cuando su vieja mesa dejó de tambalearse. Brío escuchaba, moviendo ligeramente las orejas, con la mirada tranquila. Entre ellos no hacían falta promesas ni disculpas verbales. El hecho de que él estuviera allí, cada día, era la respuesta más clara. Don Rafael entendió que su elección no había hecho su vida más cómoda de la manera que otros esperaban. Pero fue la elección final, y también la única, para recuperarse a sí mismo. La pobreza seguía allí, presente en cada comida modesta, en cada noche fría. Pero ya no era lo que definía quién era él. Por primera vez en mucho tiempo, don Rafael pudo mirar sus manos sucias de lodo sin sentir vergüenza. Sabía que estaba viviendo de acuerdo con lo que una vez había creído,
antes de que todo se derrumbara. Y en esa pobreza, encontró algo más valioso que cualquier trabajo estable, a sí mismo. Brío se fue en una mañana muy tranquila. No llovía, no había viento fuerte, solo la pálida luz del amanecer que se extendía sobre la tierra frente al viejo establo. Don Rafael se despertó al oír que la respiración del burro cambiaba. No era agitada ni dolorosa, solo se hacía más lenta, como una pequeña llama a punto de extinguirse sin parpadear. Se sentó junto a Brío, poniendo una mano en su cuello. La piel se había vuelto mucho más delgada, los huesos se sentían claramente bajo su mano callosa. El burro ya no abrió los ojos, pero su cuerpo se inclinó ligeramente hacia él, como había sido su costumbre en los últimos días. Don Rafael no lo llamó por su nombre, no lo sacudió, no intentó retenerlo. Simplemente estuvo allí, completamente presente, para que Brío no tuviera que irse en soledad. Cuando el último aliento se disolvió en el aire de la mañana, don Rafael se dio cuenta de que no lloraba. El dolor llegó lentamente, pesado y profundo, sin desbordarse. Fue como la sensación de una puerta que se cierra muy suavemente, pero detrás de la cual queda toda una vida a la que no se puede volver. Brío había vivido sus últimos días cuidado, con la certeza de que no sería abandonado nunca más. Don Rafael lo sabía, y fue esa conciencia la que lo mantuvo en pie, aunque su corazón doliera. Él mismo cavó la fosa bajo un viejo olivo al borde del terreno. Ese olivo había estado allí desde hacía mucho tiempo, con su tronco rugoso y sus raíces hundidas en la tierra dura. Don Rafael eligió ese lugar no por ningún elevado simbolismo, sino porque era el sitio más fresco y tranquilo, donde Brío solía descansar en las tardes calurosas. Cada palada era lenta, constante. La tierra era pesada, pero no se detuvo. El sudor le corría por la espalda, mezclándose con el olor a tierra húmeda y a hierba seca. Al colocar el cuerpo de Brío en la fosa, don Rafael le quitó la vieja cuerda que lo había atado, la dobló con cuidado y la dejó a su lado. Acarició la frente del burro por última vez, un gesto que no necesitaba palabras. No hubo oraciones en voz alta, ni testigos. Solo él, el hoyo en la tierra y el viejo olivo que permanecía en silencio, como si estuviera acostumbrado a guardar las historias que nadie cuenta. Después de cubrir la fosa, don Rafael se quedó sentado durante mucho tiempo. Apoyó la mano sobre la tierra recién removida, sintiendo como el calor se desvanecía gradualmente. No pidió perdón. Tampoco se atormentó más. Brío había pagado el precio de la honestidad con su propio cuerpo, y él había pagado con el resto de su vida. Entre ellos, ya no quedaban deudas pendientes. Los días siguientes transcurrieron lentamente. Don Rafael continuó reparando cosas para los aldeanos, siguió viviendo tan pobre como antes. Pero poco a poco, algo cambió, sin ruido, sin anuncios. Un perro viejo fue abandonado en su puerta, don Rafael lo acogió, le dio de comer, le vendó una herida en la pata. Un vagabundo dormía en el mercado nocturno, lo llevó a su refugio cuando hacía frío. No había letreros, ni reglas, ni promesas. Simplemente, quien llegaba, se quedaba, quien necesitaba ayuda, la recibía, dentro de las posibilidades de un hombre pobre. El terreno alrededor del viejo establo comenzó a verse diferente. No era limpio ni elegante, pero tenía vida. Se oía la respiración de animales heridos, los pasos cansados de personas marginadas por la sociedad.
Don Rafael no les preguntaba quiénes habían sido o qué errores habían cometido. Solo miraba si todavía respiraban, si estaban vivos y si necesitaban un lugar donde no ser abandonados una vez más. Al principio, la gente del pueblo solo meneaba la cabeza. Decían que ese viejo era extraño, tan pobre y aún así cargando con más responsabilidades. Pero gradualmente, sus miradas cambiaron. No porque don Rafael se hiciera rico, sino porque nunca convirtió a los desvalidos en una carga de la que quejarse. Trabajaba, compartía, reparaba y vivía en silencio, como si fuera lo más natural del mundo. Pasaron muchos años. Don Rafael envejeció, su espalda se encorvó más, su cabello se volvió casi completamente blanco. Pero sus manos seguían firmes. Cada mañana, pasaba junto al viejo olivo y se detenía un momento. No para lamentarse, sino para recordar. Recordar que hubo una vez una vida a la que llamaron inútil, pero que vivió fiel a su naturaleza hasta el último momento. Y gracias a eso, otro ser humano no continuó perdiéndose a sí mismo. Ese pequeño lugar no tenía nombre. La gente simplemente lo llamaba el lugar de don Rafael. Pero para las personas y los animales que una vez fueron abandonados, era el único sitio donde no les preguntaban si todavía tenían valor. Allí, el valor no se medía por la fuerza de trabajo, el dinero o la capacidad de contribuir, sino por el simple hecho de que una vida existía y merecía ser tratada con amabilidad. Cuando don Rafael murió, muchos años después, lo enterraron no lejos del viejo olivo. Sin monumentos, sin grandes lápidas. Solo un trozo de tierra tranquila, donde el árbol seguía dando frutos cada temporada. Y si alguien se detenía el tiempo suficiente, podría sentir lo que don Rafael comprendió muy pronto, pero que le costó un precio muy alto mantener intacto hasta el final de su vida. Las personas no son destruidas por la pobreza. Solo se pierden de verdad cuando se pierden a sí mismos. La historia de don Rafael no es una acusación contra la pobreza, sino una silenciosa advertencia sobre lo que realmente puede destruir a una persona. La pobreza, a lo largo de su viaje, es solo el telón de fondo. Crea presión, empuja a las personas al límite, pero no toma decisiones por nadie. La decisión siempre pertenece al individuo, en su momento de mayor debilidad. Don Rafael no comenzó a perderse a sí mismo cuando se quedó sin casa, sin taller o cuando tuvo que dormir en un establo. Comenzó a perderse cuando aceptó una pequeña mentira, cuando le dio la espalda a Brío a cambio de su primera comida completa. Ese colapso ocurrió en silencio, nadie lo vio, no hubo un gran estruendo. Pero ese fue el momento más peligroso, cuando una persona se convence de que traicionarse a sí misma es necesario para sobrevivir. Brío, el burro considerado inútil, se convirtió en el espejo más claro. No tenía una filosofía, ni una moral enseñada, ni opciones fáciles o difíciles. Simplemente actuó de acuerdo con su naturaleza, honesto hasta el final, incluso cuando el precio fue su propio cuerpo lisiado. Es ese contraste lo que obliga a don Rafael, y al lector, a enfrentar una pregunta ineludible, que constituye el verdadero valor de un ser. La historia nos recuerda que la sociedad puede medir el valor por la productividad, el dinero, la capacidad de generar beneficios. Pero si una persona acepta esa medida como el único criterio para sí misma, pronto considerará razonable descartar a los débiles y necesario traicionarse a sí misma. Entonces, la pobreza deja de ser una carencia material para convertirse en una pobreza de carácter. La elección final de don Rafael no hizo su vida más fácil ni próspera.
pero le devolvió algo que ningún trabajo estable podría compensar: su integridad interior. Al cuidar de Brío, al acoger a los seres abandonados, afirmó que el valor no reside en ser útil, sino en conservar la humanidad. El mensaje profundo de la historia es ese: las personas no son destruidas por la pobreza, sino por las elecciones que toman al enfrentarla. Mientras se mantenga la honestidad con uno mismo, la pobreza es solo un estado temporal. Pero una vez que uno se ha perdido a sí mismo, ninguna abundancia puede llenar el vacío interior. Y quizás, lo más importante que la historia deja al lector es un recordatorio simple pero severo: en los momentos más difíciles de la vida, no te apresures a preguntarte cómo sobrevivirás, sino pregúntate en quién te convertirás después de haber sobrevivido. Muchas gracias por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.